Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a clase. Vamos a continuar con el tema de probabilidad, ¿vale? Antes de empezar con los resultados, que como veis los resultados que vamos a ver hoy van a ser los de las páginas 348 y 349. ¿Vale? Vamos a mirar a ver qué es lo que aparece en el libro en esas páginas que nos hemos saltado, ¿vale? En las páginas 344, 345, 346 y 347 tenemos distintos métodos de recuento para esos problemas que vimos la semana pasada de la ley de Laplace, ¿vale? Entonces, son métodos de contar usando combinatoria, es decir, las variaciones con y sin repetición, las permutaciones y las combinaciones. Este año no vamos a ver esos resultados, puesto que se supone que todos los problemas que os vayan a poner en Lebau se pueden llegar a realizar contando de una manera manual y no usando fórmulas de combinatoria. Es por ello que nos las vamos a saltar, aunque si alguien tiene interés en conocerlas, pues bueno, ya sabe las páginas en las que está y se lo puede mirar, ¿de acuerdo? Bien, lo que hoy vamos a ver es el concepto de probabilidad condicionada. ¿Vale? Como pongo aquí, esto está en las páginas 348 y 349. ¿En qué consiste el concepto de probabilidad condicionada? Pues bien, voy a poner el mismo ejemplo que tenéis en el libro en la página 348 y a ver si con eso se entiende. Imaginemos que lanzamos tres monedas, ¿vale? Bien, entonces podemos tener que salga cada una de ellas o cara o cruz. Y por lo tanto tendríamos 8 casos posibles. Desde que las tres monedas salgan cara hasta que las tres monedas salgan cruz. 8 casos, ¿vale? Bien. Entonces, si nos preguntaran que cuál es la probabilidad de que salgan tres monedas, o sea, tres caras, perdón, entonces lo que tendríamos es un único caso favorable, que las tres fueran cara, sobre los 8 casos posibles. Sin embargo, si lo que queremos es saber la probabilidad de que hayan salido tres caras, sabiendo que seguro han salido dos, entonces la cosa se reduce bastante. ¿Por qué? Porque entonces los casos posibles serían únicamente aquellos en los que al menos hubiera dos caras. Es decir, los tres casos en que puede haber dos caras y una cruz, y luego el caso en que están las tres caras. Luego, por lo tanto, ahí la probabilidad se nos reduciría se nos ampliaría a un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Hay veces que es interesante calcular probabilidades de sucesos sabiendo que se cumplen ciertos requisitos. Eso hace que evidentemente en vez de tener que controlar o que contemplar todo el espacio muestral, pues tengamos que contemplar únicamente una parte de ella. Y entonces eso es lo que definimos como probabilidad condicionada. ¿De acuerdo? Entonces la manera de denotarlo es esta de aquí. Y esto de aquí se lee probabilidad de que ocurra el suceso A condicionado a que ocurra el suceso B. O de una manera más corta, probabilidad de que suceda A sabiendo que ha sucedido B. ¿De acuerdo? Bien. Entonces esto se define, y hablo bien, definir, ¿vale? Se define por esta fórmula. Si B es un suceso con probabilidad mayor que cero, eso es importante. Si la probabilidad de B es cero, pues entonces la probabilidad de A condicionado a que suceda B será cero también, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque si no puede suceder B, pues difícilmente sucederá A habiendo sucedido B, ¿no? Entonces, si la probabilidad, como digo, de B es mayor que cero, pues se define la probabilidad de A sabiendo que ha sucedido B como la probabilidad de que ocurran los dos sucesos, A y B, partido de la probabilidad de que suceda el que sabemos que ha sucedido, es decir, B.
¿De acuerdo? Y eso, como digo, es una división y es una definición. ¿De acuerdo? En el ejemplo de antes, en el que os he puesto de las monedas, fijaros que teníamos lo siguiente: probabilidad de que salgan, de que al menos haya dos caras, era el B, y probabilidad de que salgan tres caras era el A. Entonces, probabilidad de que salgan tres caras y salgan dos caras, pues es la de tres caras, 1/8. Es decir, aquí nos iba a quedar esto, 1 arriba, 1 partido de 8. 1 partido de 8. Y la probabilidad de que al menos saliesen dos caras sería 4 partido de 8. ¿De acuerdo? Porque hay 4 opciones sobre 8. Si hacemos la división, esto de aquí nos termina quedando 1 partido de 4. Es decir, un caso, el de cara, 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 sobre los 4 posibles. Cara, cara, cruz, cruz, cara, cruz, cara, cara y cara, cara, cara. ¿De acuerdo? Luego esto se cumple siempre. ¿Vale? Esto es una definición. Como digo, en el libro tenéis la demostración de que se cumplen los axiomas o las reglas de Kolmogorov. Luego, por lo tanto, la definición está bien hecha, ¿de acuerdo? Podemos decir que esto es una probabilidad sin ningún problema. El siguiente resultado que vamos a ver es la regla de la multiplicación de la probabilidad de probabilidades condicionadas. ¿Qué significa eso? Pues que podemos terminar poniendo la probabilidad de un suceso condicionado a otro en función de la probabilidad del segundo suceso condicionado al primero. Vamos a verlo. Para ello, cogemos la misma definición que tenemos aquí, esta de aquí. ¿Vale? Entonces, esta definición, de aquí vamos a coger la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Bien, pues la probabilidad de la intersección, si pasamos el probabilidad de B multiplicando, nos termina quedando esto de aquí. ¿Vale? Perfecto. Pero por otro lado, si intercambiamos los papeles de B y A, yo podría escribir lo siguiente. Siempre y cuando, lógicamente, la probabilidad de A fuese mayor que 0. ¿Pero qué es B intersección A? Pues B intersección A es exactamente lo mismo que A intersección B. ¿Vale? Luego, por lo tanto, como es exactamente lo mismo, podemos despejar también la probabilidad de intersección B de esta otra manera, como la probabilidad de A por la de B condicionado a que suceda A. Por lo tanto, como la probabilidad será la misma, llegamos a esta igualdad de aquí, de la cual, si despejamos la probabilidad esta inicial, nos queda este resultado, ¿vale? La manera de colocar una probabilidad condicionada respecto a la contraria y a las de los sucesos A y B, ¿vale? Con varios sucesos esto se puede generalizar también, y es lo que tenéis en la página 349. Si tenemos K sucesos, la probabilidad de la intersección será la probabilidad del primer suceso por la probabilidad de que ocurra el segundo habiendo sucedido el primero, por la probabilidad de que ocurra el tercero habiendo sucedido los dos primeros, por la probabilidad de que suceda el cuarto habiendo sucedido los tres primeros, así hasta la probabilidad de que suceda el último habiendo sucedido todos los anteriores. ¿Vale? Bien, pues esos son los resultados que queríamos ver hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos con un ejemplo, que es el ejemplo que tenéis resuelto en la página 349. Bien, en ese ejemplo, en el ejercicio 34, nos dice lo siguiente. El porcentaje de pacientes que sobrevive una determinada enfermedad cuando es tratada en su estado inicial es del 80% a los 2 años y del 60% a los 6 años.
calcula la probabilidad de que un paciente que ha sobrevivido a los 2 años sobreviva a los 6. ¿Vale? Entonces llamamos a el suceso de sobrevive a los 2 años y B el de sobrevive a los 6. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos dicen que la probabilidad de que sobreviva a los 2 años es el 80%, es decir, probabilidad de A 0,8 y de que sobreviva a los 6 es el 60. Luego la probabilidad de B es 0,6. Entonces, ahora bien, nos dice que calculemos la probabilidad de que sobreviva a los 6, pero no desde el inicio, sino sabiendo que ha sobrevivido a los 2 años. ¿De acuerdo? Es decir, no estamos en el caso inicial. Luego estamos hablando de una probabilidad condicionada. En este caso, la probabilidad de que ocurra B, que sobreviva a los 6 años, habiendo ocurrido A, que sobreviva a los 6. Ahora bien, ¿qué ocurre? Eso por definición que teníamos aquí arriba, ¿vale? Esta misma. Eso es la probabilidad de la intersección, probabilidad de que sobreviva a los 2 y sobreviva a los 6, partido de la probabilidad de que sobreviva a los 2 años. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si la persona sobrevive a los 6 años, seguro que va a haber sobrevivido a los 2, ¿de acuerdo? Es decir, no hay ninguno que sobreviva a 6 años sin haber sobrevivido 2. Luego, como B está contenido en A, se tiene que la intersección de B y A es exactamente ese suceso B. Luego al final nos queda como resultado el cociente, es decir, 0,75. ¿Vale? Y eso es un poco pues el tipo de ejercicios de probabilidad condicionada. Ahora de momento se nos queda un poquito cojo. En el documento que vais a tener de ejercicios resueltos veréis que os he hecho 3, el 35, 37 y 38 de la 349. Miradlos, leerlos, ¿vale? Y pues bueno, pues son un poquito pues de aplicar la definición de probabilidad condicionada y poco más. Sin embargo, en el vídeo que haremos mañana, pues veremos un resultado que es ya el final de este tema de probabilidad, en el cual pues se utiliza muchísimo lo de la probabilidad condicionada, ¿vale? Como tarea, aunque ya lo veréis escrito en Google Classroom, pues os he dejado 4 ejercicios en otro documento para que podáis aplicar todos estos resultados, ¿vale? Como siempre, si tenéis alguna duda, me preguntáis y os las respondo. Venga, hasta luego.